Súbanle al micrófono. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. Me quiero dirigir primeramente a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta noche. Estamos contentos porque ha tomado tiempo para estar con nosotros en el estudio que estamos teniendo en los miércoles por la noche. Queremos decirle, como le hemos dicho anteriormente, que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a algunas de las cosas que usted habrá de escuchar hoy en esta noche o que ha escuchado anteriormente, le rogamos que nos haga cualquier pregunta que usted tenga al respecto. Nosotros estamos para ayudarle, para que usted mejor entienda la palabra de Dios. Y la respuesta que le vamos a dar a su pregunta, téngalo por cierto que va a ser una contestación bíblica. No va a ser nuestra opinión, no va a ser lo que nosotros creíamos, no va a ser lo que encontramos en un libro escrito por un humano, sino que va a ser lo que la palabra del Señor nos enseña. Solo que tome todo medio necesario para poder hacer la pregunta. Tenemos disponible para usted los medios del Facebook, también tenemos el correo electrónico y tenemos también nuestro número telefónico. Todas estas cosas aparecen ahí en su pantalla y las puede notar y se puede comunicar con nosotros. Le queremos invitar para que venga y nos conozca. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Para todos ustedes quienes viven cerca o viven aquí en la ciudad. Para ustedes quienes viven lejos, cuando anden por acá, le invitamos. Nos reunimos los domingos por la mañana a las 9:30 de la mañana y por la tarde a las 6 y los miércoles a las 7 de la noche. Hermanos, bienvenidos a todos ustedes hoy en esta noche. Y todavía estoy mejorando, créanlo, estoy mejorando. Pero ahí vamos. Para ustedes que están jóvenes, esto es lo que les espera cuando lleguen ya a mi edad. Las alergias te pegan tremendo ya cuando estás un poquito, ¿qué diré? Viejito. Muchos me gustan que le digan viejitos, pero ya cuando está uno avanzado de edad. Las alergias pegan y durante este tiempo, cuando se vienen los nortes, es más difícil. ¿Verdad, Rosie? We have one thing in common, right? Solo que las alergias están tremendas. Pero bienvenidos hoy en esta noche a nuestra clase bíblica. Bienvenidos a nuestros visitantes que tenemos entre nosotros. Otra vez. ¿Y parlez-vous francés, español o no? Sí. ¿No? Sí, ¿entienden el español? O en inglés también, bilingüe. Eso me gusta. Que sean bilingües. Solo que yo parlez-vous francés, no. Parlez-vous inglés, sí. Parlez-vous español, sí. ¿Eh? Oui, oui. Muy bien. Y hasta los roncos, diga. Entiendo los roncos, diga. Dígale, no tenga miedo. Siéntase en casa. Si tiene preguntas, estamos listos para contestarle, pero bienvenido hoy en esta noche. A todos ustedes también, quienes están aquí entre nosotros, ya no miro más visitantes, pues a Nelly ya la consideramos como una de nosotros, Nelly. Solo que ya no te miro a ti como visitante. Ya te consideramos uno de nosotros. ¿Ok? Natalie, no se me olvidó. Pero bienvenidos a todos ustedes quienes están con nosotros hoy en esta ocasión. Gracias por la atención que van a prestar hoy en esta noche. Antes de empezar nuestra clase en esta ocasión, quiero a Dios en oración porque necesito mucho de a fuerza de su ayuda hoy en esta noche para poder dirigir la clase. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta noche, eterno Dios, por la oportunidad que usted nos da, eterno Dios, de poder reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos, eterno Dios, continuar con el tema que hemos seleccionado para que así, eterno Dios, nos pueda mejor capacitar tu palabra, para que podamos
a llegar a ser mejores padres, mejores hijos, mejores personas, eterno Dios, que queremos servirle a usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le ruego pues que esté con este servidor suyo para que pueda traer a mi mente las cosas que usted me ha puesto concerniente al estudio que vamos a estar estudiando, que las pueda comunicar de una manera fácil, sencilla, eterno Dios, para que así todos podamos entender. Y al entender, eterno Dios, le ruego pues que nos ayude a poder asimilar en nuestra vida, eterno Padre, estas verdades que usted habrá de enseñarnos. Esté con nosotros en tu Hijo Jesucristo, le ruego y le pido por todo esto. Amén. Si no me oyen, díganle a los hermanos que les suban al volumen, porque esto es todo lo que voy a dar una noche. Este es el Evo. Vamos a estudiar hoy en esta noche el hijo desobediente. El hijo desobediente. Cuando leímos la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 2, encontramos nosotros que ahí dice lo que iba a ocurrir en los últimos días. Segunda Timoteo, capítulo 3 y versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Recuerden que el apóstol Pablo aquí es el que está escribiendo esta carta y se la está escribiendo a un joven. Esto lo miramos bien en la primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 12, en donde Pablo le dice a este joven que nadie tome en poco su juventud. Es un joven, pero a la vez también es un predicador en la iglesia de Cristo. Y en la segunda carta, Pablo le está escribiendo que en los postreros días son los tiempos que estamos viviendo actualmente. Son los tiempos en el cual Timoteo vivió y el apóstol Pablo. Y son nuestros días también, porque abarcan hasta este tiempo. Dice, porque habrá, versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, y no te lo quise aquí, desobediente a los padres. Van a existir hijos que son desobedientes a los padres. Y por esto en esta noche, ¿verdad? Quiero tocar este punto, hijos desobedientes. Y hay mucho que estudiar sobre el hijo desobediente. Y recuerde que cuando uso la palabra hijo, la uso en una forma genérica, es decir, me refiero al hijo y a la hija. Puede ser hijo, puede ser hija, pero el hijo desobediente. Y lo primero que quiero estudiar con ustedes, ¿verdad? En forma de lo que dice la palabra del Señor, es en forma de pregunta. ¿Qué es lo que produce un hijo desobediente? ¿Qué es lo que produce un hijo desobediente? Hablamos del hijo desobediente, pero ¿qué es lo que produce a un hijo desobediente? ¿Qué lleva al hijo a este punto en su vida? Y empezamos primeramente con lo básico, ¿verdad? Una falta de entrenamiento. Una falta de entrenamiento de parte de los padres. Recuerde que Dios, la semana pasada estuvimos viendo el hijo obediente. Y estuvimos viendo que el hijo obediente es un regalo de Dios. Esto lo declara Salmo 127, versículo del 3 al 5. El hijo obediente es un regalo de Dios. El hijo desobediente también es un regalo de Dios. Usted dirá, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Es hijo desobediente? Sí. Lo que estamos viendo es qué es lo que produce un hijo desobediente.
no fue desobediente cuando Dios se lo vino a dar a usted. Desde ese momento que Dios le dio el Hijo a usted, no fue desobediente. Dice Génesis capítulo 1, versículo 31, que todo lo que Dios creó es bueno o fue bueno. Esto incluye también la creación del hombre y de la mujer. Esto incluye también la creación de los hijos. Recuerde que en aquel tiempo fue una creación milagrosa, en donde Dios creó a Adán y a Eva milagrosamente. Pero hoy en día, aunque algunos lo consideran que el nacimiento de una criatura es un milagro, sabemos bien que hay un proceso por el cual se lleva a cabo para que el niño o la niña vengan a nacer a este mundo. Y claro que todos entendemos bien, ¿verdad?, el proceso. Salmo 139 y versículos del 13 al 16 nos habla de lo que ocurre dentro del vientre de la madre. Levítico capítulo 15, versículo 18 nos enseña lo que ocurre o lo que produce en el vientre de la madre de lo que ocurre en Salmo 139. Dice que el hombre viene a plantar su semilla, la mujer viene a concebir. Es lo que habla Levítico capítulo 15, versículo 18. Pero Salmos ya comienza a hablar de lo que está sucediendo en el vientre de la madre. Y ahí es en donde vemos la obra milagrosa de Dios. Es lo que dice el salmista. Y entonces miramos nosotros que todo esto es regalo de Dios. Es Dios demostrando su poder y dando a la pareja el producto del amor de ellos, que es un hijo o una hija. Por lo que entonces miramos nosotros que el hijo o la hija es un regalo de parte de Dios. Pero al dar Él este regalo a los padres, Dios también le ha dado a los padres una obligación o una responsabilidad. Recuerde que la semana pasada estuvimos viendo de que hay algunos que dicen, bueno, yo quisiera que existiera un manual para poder entrenar a mi hijo y hija. Sí lo existe. Aquí está, delante de todos nosotros. Este es el manual que habrá de educarnos, es decir, a los padres, para que podamos criar, para que podamos entrenar a nuestros hijos. Y es lo mismo que miramos nosotros en Efesios capítulo 6 y versículo 4. Cuando leímos este pasaje, note lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Efesios capítulo 6 y versículo 4 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criarlos. Aquí están las palabras clave. Criarlos. Dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Noten la obligación que Dios le está dando a los padres. Criarlos. La palabra criarlos simplemente quiere decir que desde el día en que ellos, es decir, los niños, el hijo es entregado a ellos, desde ese momento al momento que salen de la casa, tienen la obligación de entrenar a su hijo, a su hija, como Dios quiere que sean entrenados. Claro que cuando ya salen de la casa, entran en otro tipo de entrenamiento. Pero todos nosotros entendemos que cuando estamos hablando de los hijos, estamos hablando, ¿verdad? Voy a poner aquí, vientre, niño, joven, joven adulto, adulto, anciano. La Biblia habla todo esto. Salmos 139, del 13 al 16, y hablamos del vientre, ¿verdad? Niño, Deuteronomios, capítulo 1, versículo 39, y también Romanos, capítulo 9, versículo 11. Son textos que hablamos de niños. Jóvenes,
miramos nosotros, ¿verdad?, que es Proverbios, capítulo 22, versículo 15, texto que habla de eso. Isaías, capítulo 7, versículo 14 y 15. Jóvenes, adultos, bueno, ya comenzamos a hablar de, gracias hermano, ya comenzamos a hablar de lo que la Biblia habla, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:12, y luego también los adultos, y a Tito, capítulo 2, versículo 4 al 5, y habla de este grupo aquí. Solo que la Biblia habla de estos grupos. Pero recuerde que estamos hablando nosotros, los padres. Entonces, el entrenamiento nuestro empieza de aquí, posiblemente aquí. Ahí se encuentra el entrenamiento nuestro. Y aquí el padre tiene que criar, tiene que disciplinar y tiene que amonestar. Estas tres cosas los tienen que hacer los padres. Y cuando nosotros los padres fallamos en estas tres cosas, entonces ya comienza el hijo a rebelarse, a comenzar a enseñar un poquito de desobediencia. Y por lo tanto, ¿verdad? No queremos entrar en la última parte, que es la parte punitiva, ¿verdad? Ese es el castigo. ¿Ok? Porque la Biblia habla de un tipo de castigo. En la Biblia miramos, ¿verdad?, que se ve usar la vara. Pero tenemos que ya sentarnos y meditar, ¿verdad?, en la forma en como nosotros lo vamos a hacer hoy en día, ¿verdad? Se ve un poco cruel. Incluso, ¿verdad?, hasta niños le han llamado al CPS, a Child Protective Services, por causa de que los padres le han pegado con la faja. Y luego se mete, ya metiéndose el Estado, ya vale un punto menos. Pero, como dice Cristina, ¿verdad?, esto es para otro show. Esta es la lección. Solo que entonces miramos nosotros que en Efesios capítulo 6, versículo 4, tenemos que hacer esto, tenemos que criar, tenemos que disciplinar y tenemos que amonestar. La palabra disciplinar es simplemente instrucción. Instrucción. Y yo les someto a ustedes, hermanos, que hoy en día nosotros los padres, algunos, no todos, yo saben que no todos, ¿verdad?, estamos fallando en esto. Ahora, corríjanme si estoy equivocado. Estamos fallando en esto. Hay muchas razones en por qué estamos fallando en esto, pero estamos fallando en esto y por lo tanto, ¿verdad?, ya estamos produciendo hijos desobedientes. Ya se comienzan a ver las raíces en los hijos nuestros en un tipo de desobediencia. Pero vuelvo a repetir, es por falta de entrenamiento de parte nuestra. Ahora, la razón en por qué falta el entrenamiento puede ser varias. Número uno, puede ser porque nosotros no nos consideramos equipados para hacer esto. Hay personas que se casan bien jóvenes y no saben, no se pueden ni cuidar a sí mismos. Y continúan, ya están encargando familia y no pueden con la familia. No se pueden cuidar a sí mismos. Solo que entonces tratan de conseguir ayuda y a quién van se los dejan. Grandpa y a grandma, a los abuelos. Y los abuelos ya están en un estado, ¿verdad?, que muy poco les falta para irritarse, ¿verdad? Ya no están para eso, pero la cosa es, bueno, ya saben más. Pero falta de entrenamiento. Y entonces tiene que haber una capacidad en nosotros para poder hacer estas cosas. Yo tengo que entender la Biblia, aunque no sea yo maestro de la Biblia, aunque no sea yo predicador, pero por lo menos tengo que entender lo suficiente para poder instruir a mi hijo y a mi hija.
conforme a cómo el Señor lo quiere dirigir. Porque vuelvo a repetir, el propósito de nosotros como padres es de producir hijos piadosos. Esto lo habla Malaquías capítulo 2 y versículo del 14 en adelante. Hijos piadosos. Solo que falta de entrenamiento es el primer punto. Segundo, falta de amor, hermanos. Falta de amor. Y uno dice, pues eso es bien básico, hombre. ¿Qué tienes, Poncho? ¿Cuándo fue la última vez que embrazó a su hijo, a su hija y le dijo, I love you? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Es básico, Poncho? ¿Cuándo fue la última vez? Todos los días. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que usted le ha demostrado el amor a su hijo o a su hija, verdad? Dando a entenderle que usted le ama, que usted le quiere, que usted pues está listo, ¿verdad?, para hacer cualquier cosa que ellos necesitan. Falta de amor a los hijos, hermanos. Hoy en día, el hijo o hija en ocasiones es dejado solo. Miren lo que dice Proverbios capítulo 29 y versículo 15. En Proverbios capítulo 29, versículo 15, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Proverbios capítulo 29 y versículo 15 dice, la vara y la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El muchacho consentido, el muchacho que, aquellas personas que son dejadas solos, van a llegar al punto de avergüenzar al papá o a mamá. Cuando usted lee el libro de Proverbios se va a dar cuenta, ¿verdad?, de esto. Solo que falta de amor. Y cuando hablo yo del amor, me estoy refiriendo al amor de 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8. Lea ese texto y mire lo que significa el amor. Miren cómo usted va a demostrar este amor a su hijo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Este amor es el cual me estoy refiriendo yo cuando tocamos y cuando hacemos cosas concernientes a nuestro hijo o a nuestra hija. Estamos viendo qué es lo que produce al hijo desobediente. Pero también, hermanos, esto es fácil, pero también miramos nosotros que es la falta de disciplina. La falta de disciplina. Y aquí estamos viendo nosotros, ¿verdad? Hay dos tipos de disciplina, bueno, hay tres que miramos en la Biblia. Pero yo solamente quiero tocar primeramente es la instrucción, ya la vimos, ¿verdad? Pero luego es la correctiva. Y luego es la punitiva. Esto ya es castigo. Aquí es donde se meten las madres, ¿verdad? No me toques a mi hijo. Punitivo, castigo, ¿verdad? Bueno, de esto estoy hablando, no estoy hablando de la parte instructiva. La parte instructiva se debe de demostrar en el entrenamiento, porque ahí es donde se le va a instruir, pero ya la falta de disciplina cuando viene a fallar el hijo, ¿verdad?, que entra en unos pasos de desobediencia, viene la correctiva. La correctiva. Y vuelvo a repetir,
Empieza uno desde el tiempo de niño hasta, vamos a poner aquí, joven. Y aquí estamos hablando de varias etapas de desarrollo. Entonces, ¿qué tipo de disciplina correctiva se va a aplicar en estas etapas? A esto me estoy refiriendo, porque hay varias disciplinas. Hay, por ejemplo, la disciplina de límites. En otras palabras, uno pone límites a sus hijos. Mira, no hagas esto porque esto te va a suceder. Y hasta eso, cuando uno como padre pone límites, en ocasiones no cumplimos con las consecuencias que le hemos puesto al niño, ¿verdad? Que es lo que va a ocurrir. No toques eso porque te voy a pegar. No hagas esto porque te voy a pegar. Y el niño nunca se le pega. Pero son disciplinas de límites. Hay disciplina de límites y luego hay disciplina concerniente a castigo y luego hay disciplina concerniente, bueno, aquí de consejos y luego de castigo. Y uno tiene que entender qué tipo de disciplina va a usar en estas etapas de aquí. En dónde las usa, por ejemplo, los límites de consejos y de castigo. El castigo se puede usar aquí en partes de aquí, pero ya cuando llega el joven, miramos nosotros que el castigo punitivo no va a trabajar tan bien con un joven. Y esto lo miramos nosotros, no sé lo que dice el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Efesios capítulo 6 y versículo, déjame leerlo, Efesios capítulo 6 y versículo 4. Y vosotros, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Póngase a pensar la pregunta aquí, bueno, ¿cómo puedo yo provocar a mi hijo a ira? Usando la disciplina equivocada. Cuando él o ella viene a hacer cosas que no debe de hacer. En el libro de Colosenses ya se viene a establecer mucho más mejor. Colosenses capítulo 3 y versículo 21, note lo que dice, Padre, no esperáis a vuestros hijos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? No vengas a provocarlos a ira, a enojo. ¿Y cómo llega el padre a hacer esto a su hijo, a su hija? Eso es lo que tenemos que pensar. Solo que entonces necesitamos que entender qué tipo de disciplina vamos a aplicar en estos puntos de aquí. Pero muchos dicen, bueno, la disciplina lo habla el libro de Proverbios. Y claro que sí, ¿verdad? Proverbios capítulo que es 23, versículo 13 y 14. Proverbios capítulo 22 y versículo 15. Proverbios capítulo 29 y versículo 15. Todos estos textos nos hablan concerniente a la disciplina y nos da autoridad para disciplinar. Pero, ¿qué tipo de disciplina está hablando? ¿Está hablando de correctiva o está hablando de punitiva? El castigo punitivo es el castigo en donde ya se ve un castigo drástico. Solo que entonces la falta de estas cosas en nuestra vida como padre es lo que produce a un hijo desobediente. ¿Ok? A un hijo desobediente. Pregunta o comentario concerniente a esto, hermano, para ir al segundo punto. Pienso que la enseñanza más que pienso yo que hace falta es que como padres les enseñemos a nuestros hijos el temor a Dios, en el sentido de que respetemos la palabra de Dios,
que la conozcan, a conocerla, enseñárselas, que no es uno que les está diciendo que hagan como padres, sino que es lo que Dios nos está diciendo a nosotros como padres, que debemos enseñarle a nuestros hijos y que ellos deben de saber eso, por medio de la palabra de Dios, enseñarles que la palabra de Dios dice eso, no es que seamos nosotros. Yo creo que esa es la enseñanza primordial, que uno debe enseñar a nuestros hijos el temor a Dios. Correcto. Enseñan el temor de Dios. La palabra de Dios. ¿Y cómo se enseña el temor? Y empieza con nuestro ejemplo como padres. Si acaso somos negligentes en la importancia de lo que es la palabra de Dios, de estudiarla, de asistir a los servicios como debemos, no ser negligentes en venir, no nada más cuando podamos, sino que seamos estrictos en eso. En todo eso miran nuestros hijos la importancia y el respeto que le tenemos a Dios. Correcto. ¿Y cómo se enseña el temor de Dios a nuestros hijos? Por medio del castigo, la corrección. ¿Saben ustedes que los terroristas, esta es la estrategia de ellos? Ellos actúan drásticamente en contra de otros seres humanos, pero es para infligir, ¿verdad?, temor en otras personas, para que no lo hagan. Por ejemplo, los cuelgan de los puentes, lo vienen a decapitar y todo eso, ¿verdad? Entra temor en uno antes de hacer las cosas con esta gente, ¿verdad? Bueno, nosotros también tenemos que, en el sentido bueno, enseñar a nuestros hijos que cuando no se enseña o cuando no se sigue la instrucción de Dios, entonces va a entrar la corrección y el castigo. Y esto es lo que deben de entender los hijos. Pero vuelvo a repetir, hay falta en eso. Arnoldo. De Proverbios 23:14 dice, lo castigarás con vara y lo liberarás su alma del Seol, ¿verdad? Sino que disciplinar a un niño, ¿verdad? Lo estás llevando por el camino a su alma, ¿verdad? Porque el alma es eterna de cada ser humano, ¿verdad? Sino que dice, lo liberarás. Así es. Así es. También es el proverbio que el que no castiga a su hijo no lo ama. Pues sí. Lo tenemos que castigar. Ese es amor también. Yeah. Para que ellos aprendan. Pero la perspectiva del padre y del hijo son diferentes. Y a eso me refiero que el padre tiene que tener la sabiduría, ¿verdad? Y la madre de poder hacer al hijo entender, a la hija entender, llevarlo al punto en donde ellos entiendan. Esto es clave, porque si no, no va a trabajar nada de esto. Ok. Segundo punto, hermanos. ¿Cuáles son las características de un hijo desobediente? ¿Cómo podemos decir nosotros, bueno, en este hijo existe, ¿verdad?, la desobediencia? Características. Lo primero que la Biblia enseña concerniente a un hijo desobediente es que pierden el enfoque en Dios. Pierden el enfoque en Dios, hermanos. Otra vez, por causa de la falta de instrucción. Miren, en el libro de Jueces, capítulo 2 y versículo 10, considere pues lo que dice. Jueces, capítulo 2 y versículo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Jueces, capítulo 2 y versículo 10. Aquí está hablando de la tercera generación de los hijos de Israel. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Bueno, habla la segunda. Toda aquella generación fue reunida con sus padres. Recuerde que, hay un pequeño diagrama aquí, ¿verdad? Aquí está el mar Salado, el río Jordán, y aquí por aquí estaba Israel. Estaba en Moab. ¿Ok?
y por 40 años anduvieron aquí en el desierto. 40 años, hasta que finalmente llegaron aquí. Y esto a consecuencia de lo que pasó en el libro de Números, capítulo 14. Llegaron aquí. Y cuando llegaron aquí, entonces Moisés los preparó y Josué fue el que los cruzó a la tierra prometida. Aquí pues está la segunda generación. Estos no la hicieron, la segunda generación. Y entre ellos está Josué y Caleb. ¿Ok? Pero noten, sigue diciendo el versículo. El versículo 10 dice de la siguiente manera: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es perder el enfoque. Perdieron el enfoque de Dios, la segunda generación. Y cuando esta generación perdió el enfoque de Dios, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? La desobediencia. Todo libro de Jueces es un libro que es un círculo. Primeramente, están bien con Dios. Segundo, entran en pecado. Tercero, entran en esclavitud. Cuarto, son liberados de la esclavitud. Y así es. Pero los jueces, que son 13, son los que Dios viene a levantar para liberar al pueblo de Israel. Pero noten, constantemente. ¿Qué tanto tiempo se llevó para escribir el libro de Jueces? ¿Qué tanto tiempo sucedió todo esto? Número 4. Bien con Dios, la rebeldía, la esclavitud y la liberación. Este es el círculo que miramos en el libro de Jueces. Pero ¿quién es la segunda generación? ¿Por causa de qué? De que perdieron su enfoque. Cuando nuestros hijos pierden el enfoque de Dios, entonces va a producir desobediencia a Dios. ¿Qué tanto de nuestros jóvenes cuando llegan al tiempo de colegio permanecen en la iglesia? ¿Qué tantos jóvenes nuestros cuando llegan al tiempo de la juventud permanecen en la iglesia? ¿Qué tantos? Son pocos, son contados. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué? Pierden el enfoque en Dios. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Por la falta que hubo anteriormente. Solo que estas son características de algunos jóvenes. Segundo, miramos una falta de ¿qué? De respeto. ¿A quién? A las autoridades. Y cuando pongo autoridades me estoy refiriendo a los ancianos. Y cuando digo ancianos, ¿verdad? Me estoy refiriendo a las personas ya de edad, no a los ancianos de la congregación. A los ancianos, a las autoridades civiles, autoridades, etcétera, ¿verdad? Toda persona con autoridad. Hay falta de respeto, no respeta. Aquí entran también las maestras, los maestros. ¿Qué tantas de ustedes son maestras en escuela? ¿Cuántas veces vemos nosotros a los muchachos, a los hijos, ¿verdad?, de los padres siendo irrespetuosos hacia usted? ¿De dónde viene eso? Entonces, esto es lo que miramos nosotros, falta de respeto a las autoridades. Y esto fue lo que sucedimos, vemos aquí también en este círculo de aquí. Ellos no respetaron a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque se fueron tras Baales, se fueron tras otros dioses paganos y respetaron a Dios. Entonces miramos nosotros que una característica es la falta de respeto. Pierden el enfoque en Dios, falta de respeto, y luego vemos que la rebeldía. La rebeldía. Son rebeldes.
Y esto lo miramos nosotros, que en la Biblia lo que habla concerniente a la rebeldía, se oponen a todo lo que es de Dios. Note lo que dice en Romanos capítulo 1. Noten la sociedad en aquel entonces, cuando Pablo escribe esto. Romanos capítulo 1, y empieza en el versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se reveló desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detenieron con injusticia la verdad. Y ahí comienza a hablar un número de cosas. Pero noten lo que dice los versículos 29 en adelante, que están atesorando de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, distractores, aborrecedores de Dios, injuriadores, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, otra vez con eso, necios, desleales, sin afecto natural. Bueno, y habla de un montón de cosas. Todo esto era la sociedad en la cual Pablo estaba viviendo. Y miramos nosotros una palabra que encierra todo esto, rebeldía, en contra de Dios, en contra de todo lo que Dios había establecido, otra vez por causa de falta de lo que ya hemos hablado. Pregunta o comentario de esto, hermano. Sí, hermano. Sí es cierto de esa rebeldía porque los padres ya no toman el tiempo para corregir el niño chiquito. Y el niño chiquito se hace grosero. Y luego llegan a decir que tú no me puedes decir nada. Yo lo he visto, he visto que el niño se porta muy mal, muy grosero. Y bien dice la palabra, va a avergonzar a la madre. Ya. Y luego también se aprovechan con los abuelos, porque los abuelos, y una mamá, y una my dad. Ahí mismo Jueces capítulo 2, donde dijiste del versículo 11 y 12, dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Es lo mismo que hoy en día, si nosotros no instruimos a nuestros hijos en lo que la palabra de Dios nos enseña, cuando ellos crezcan en una edad y que comiencen a noviar, se los van a arrastrar a adorar otras religiones, falsas enseñanzas, porque no están sentados en lo que es la palabra de Dios, porque no la conocen. Así es. Bueno, Reyes. Hermano, lamentablemente en esta era, y estoy hablando en la mía, de 45 años, nosotros fuimos la última generación de hijos obedientes y somos la primera generación de padres obedientes. ¿Sí me entendieron? Sí. ¿A qué voy a esto? Que nosotros algunos sufrimos abusos de castigo, que fueron abusos de padre, otros nos disciplinaron de cierta manera, a otros de otra manera, y gracias a Dios, a la manera de nuestros padres, salimos hijos bien, salimos padres bien, esposos bien. Entonces muchas veces queda un trauma en nosotros, o en algunos, y decimos, y es la peor error que cometemos. No quiero educar a mi hijo como a mí me educaron, porque a mí me lastimaron, me pegaron, me maltrataron. Y no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Y estamos cometiendo un error. Porque gracias a Dios a ellos salimos bien. Hoy en día tú le pegas, tú le gritas a un niño o un joven y rápido, no tiene que ser la policía, cualquier vecino, cualquier amigo, compañero de trabajo te echa a la policía. Entonces ahí ellos están quitando el deber o la autoridad de educar a tu hijo. Así es. Y la educación de nuestros hijos viene desde chiquitos, en nuestras casas. No en la casa de la abuela, no en la casa de la tía, no en la tienda, no en la iglesia, no en tu casa. Después los niños van creciendo, se
o somebody, y esos padres quitan su responsabilidad como padres y se la quieren entregar a los ministros, a los ancianos, a los diáconos, de que el trabajo que ellos tienen, quieren que lo hagan como padres. Y no es así. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Y así es, y así se mira la iglesia de Cristo. Y es lamentable, hermano. Yeah. Entonces, es necesario educar a nuestros hijos para no batallar el día de la adolescencia de ellos. Así es. ¿Verdad? Entonces, Sí. pues, no nos quitemos esa responsabilidad como padres. Así es. Y Ya lo que cuando, Dios manda. ya cuando el padre y la madre llega a ese punto, ¿verdad? Se lo entregan los ancianos, pero ya, pues ya los ancianos, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Qué has hecho como padre? ¿Qué has hecho con la educación? Y lo que el anciano tiene que hacer en el momento, ¿verdad? Pues es de destruir lo que se ha establecido y volver a edificar. Pero no le van a dejar los padres que hagan eso. No, solo que es un trabajo difícil. Bueno, no.